La situación actual de la pandemia no solo nos ha puesto en una circunstancia complicada en lo que economía y salud se refiere, sino también ha sido un llamado de atención a nuestro rol como habitantes del planeta. Es así que nos surge una pregunta: ¿qué pasaría si muriese la mitad de la población mundial? Si bien lo que planteamos puede sonar algo extremo, no somos los primeros en hacerlo. El año pasado, la película Los Vengadores llevó a la gran pantalla esta misma hipótesis. La película cuenta cómo un puñado de superhéroes luchan contra un malvado ser galáctico de color púrpura llamado Thanos, el cual se empeña en restaurar el equilibrio del universo y de la Tierra. ¿Por qué? Porque los humanos están destrozando el planeta. Thanos lo consigue, mata a la mitad de la población mundial. Si esto puede parecer extremo, no es tan descabellado, ya que Thanos ve el comportamiento autodestructivo de la raza humana como un problema para la subsistencia del planeta y la propia especie. Y es que, si analizamos los hechos, no se alejan de la realidad. ¿Somos realmente las víctimas en esta historia o el problema? En la Edad Media, la peste negra mató entre un 30 y un 60% de la población en Asia, Medio Oriente, África y Europa. América y Oceanía se libraron. Las dos guerras mundiales juntas no mataron a tantos millones de personas, así que ya os podéis hacer una idea. Si bien la pérdida de vidas humanas no es un hecho positivo bajo ningún punto de vista, a la larga hubo otros factores que no fueron tan negativos. Al parecer, las generaciones posteriores a la muerte negra o peste negra experimentaron una mejoría en las tasas de supervivencia. Es decir, su promedio de vida se alargó. Al haber una disminución de la población, también disminuye gran parte de la mano de obra. Esto ofrece más posibilidades laborales para los que quedan, impulsando así la economía. En países como Inglaterra, hasta se pudieron permitir el lujo de subir los sueldos. A mayor salario, mayor acceso a la comida y otros recursos. La calidad de vida mejoró y las mentes más brillantes del momento aprovecharon la ocasión para dar comienzo a una de las épocas más fructíferas de la historia: el Renacimiento. Si bien es cierto que no hay muchas cosas positivas que rescatar de una pandemia, también hay que reconocer que toda crisis es una oportunidad y que quizás sea este el impulso que precisamos para renacer. Siglo XXI. La sociedad ha cambiado y los efectos de una pandemia sobre un sistema económico-financiero tan codependiente no serían los mismos que en el siglo XIV. En la jerga económica existe una expresión conocida como el factor bus, que viene a expresar cuántos empleados podrían ser atropellados por un autobús antes de que tus proyectos empresariales se paralizasen. Si de repente la mitad de la población se fuera a la tumba, las empresas más especializadas estarían perdiendo mano de obra vital para su funcionamiento. Amazon, Google, Facebook tendrían serios problemas. Sin embargo, ¿y si eso ocurre paulatinamente, como pasó con la peste negra? El factor bus no sería tan radical y esa mano de obra especializada podría sustituirse poco a poco, ¿no? Es curioso lo que uno puede averiguar cuando escribe en Google: muere el 60% de 7.000 millones de personas. Nos surge el Fondo de Población de la ONU, el cual nos dice que en términos globales el crecimiento de la población está decayendo. Después de todo, el COVID-19 no tiene que exterminarnos, pero ¿es suficiente este decrecimiento para llegar a un equilibrio socioeconómico global? Posiblemente no. Si definimos el capitalismo de manera muy sencilla, podemos decir que es un sistema basado en la falsa creencia de que las materias primas son ilimitadas. Lógicamente, las materias primas parecían ilimitadas hace 200 años, cuando la Tierra tenía 10 millones de habitantes, pero con más de 7.000 millones la cosa cambia un poco. Por tanto, si el capitalismo se basa, entre otras cosas, en el individualismo y la idea de que los recursos son ilimitados, el próximo sistema económico quizás debería basarse en todo lo contrario. Y sí, Internet es ilimitado, pero el agua no, ni la madera, ni los minerales, y tampoco la comida, recursos que precisamos para vivir. Sin consumo no hay circulación de dinero, y sin circulación de dinero no hay consumo. Si hay empresas que generan puestos de trabajo a cambio de la producción de bienes y servicios, los trabajadores de dichas empresas y las propias empresas podrán consumir dichos bienes y servicios. Hasta ahí sencillo. Si la mitad de la población muriese, pero la mitad restante siguiera trabajando y consumiendo, es cierto que disminuiría la demanda y por tanto la oferta. Pero también es cierto que al reducirse la población, habría mayor oportunidad de acceso a los recursos por parte de todos, como pasara tras la peste negra. ¿Sabías que el 10% de la población mundial
unos 900 millones de personas, son las que abarcan casi toda la oferta del mercado? Después de todo, no se precisa de una hipótesis tan radical para demostrar que ya una mínima parte de la población mundial es la que se beneficia de los recursos limitados del planeta. Los afortunados que estamos incluidos en esta pequeña cifra gozamos del llamado estado de bienestar, y el resto hacen lo que pueden por alcanzarlo. Es cruel lo que voy a decir a continuación, pero en el fondo ya estamos actuando como si la mitad de la población hubiera muerto, porque esa mitad de la población activa se conforma con sobrevivir y lo que consumen es tan limitado que es como si no existieran. Os pongo un ejemplo. Lo que consume un americano o un europeo equivale a lo que consumen 4 chinos, 20 hindúes, 40 nigerianos o 250 etíopes. ¿Entienden por dónde voy? Así que, para ir concretando, ¿cuál es el problema? ¿La sobrepoblación, como pensaba Thanos, el malo de color púrpura, o el uso que la población hace de los recursos naturales y por tanto del sistema económico que nos rige? O quizás la combinación de ambos. Solo os dejo una última reflexión. Cuando se controla algo es porque ese algo se ha convertido en un problema, ¿cierto? Por ejemplo, las plagas de langostas se controlan porque son dañinas para los cultivos. ¿Y si hemos analizado la economía y nuestra propia existencia desde el punto de vista equivocado? Como víctimas de guerras, de pandemias, de plagas, de catástrofes naturales, de nuestra propia codicia. ¿Y si analizamos la desaparición hipotética de la mitad de la población por culpa de una pandemia como un recurso por parte de la Madre Tierra de controlar una plaga? Nosotros.